Mándemelo. Mándemelo. Por el doc. Pero acá, a la Mac. Aquí está. Ok, Usted ya me estamos. acá ya estamos en condiciones. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Recording in progress. Permítame exacto. Empezamos a... Muy buenos días, compañeras y compañeros de la Fuente. Gracias por acompañarnos. Se encuentra con nosotros el senador Gustavo Madero, quien tendrá la participación y quien contestará su amplia lista de preguntas. Tenemos 10 preguntas ya registradas. Senador, entonces, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. ¿Sí me escuchan? Espero que me estén escuchando. Todo perfecto. Bueno, tengo una presentación, Sergio. Quiero hacerla y después entramos a las preguntas y evasivas, ¿sale? Bueno, entonces, primero que nada, esta es mi presentación. ¿La están viendo o todavía no? Todavía no se ve, senador. Entonces vamos a ponerla en compartir pantalla. Aquí estás y... Bueno, fregada. Aquí está. Ok, compartir pantalla. Ya se ve. Y la vamos a poner en pantalla. Ok, muy bien. Bueno, pues ese es el tema. Morena avanza cuantitativamente en los votos respecto al bloque opositor y lo vamos a ver con números. Vamos a echar por debajo esos discursos triunfalistas que nos hacen errar en el diagnóstico y sobre todo errar en la estrategia para recuperar el terreno perdido en esta elección rumbo al 2024. Pues perdemos la gran mayoría de las gobernaturas, avanzamos en capitales, una más que el 2018, ganamos 17 capitales, en el 2018 habíamos ganado 16 y Morena pierde una, gana 13 y en el 2018 había ganado 14. Entonces, en capitales el número es solo uno y el dato duro es alcaldías de la Ciudad de México, ahí sí, y la ciudad, el Estado de México, pues es un avance importante. Pero yo les decía que es como si estuviéramos jugando ajedrez y estuviéramos muy contentos porque les comimos muchos peones, pero perdimos alfiles y caballos, porque las gubernaturas son de un peso mucho más importante que lo que son las alcaldías. Ese triunfo que tuvieron ellos de 12 de las 15 gubernaturas y 13 si incluyes al Verde, es un mensaje brutal de que no logramos convencer en las elecciones a gobernador. Si bien el bloque oficialista no había obtenido los votos para la mayoría calificada en el 2018, y este es un dato muy importante, en el 2018 no ganaron la mayoría calificada que dicen que hoy se las quitamos. La mayoría calificada la obtuvieron con el mecanismo de sobrerepresentación, con la adhesión absoluta del Partido Verde Ecologista de México en el 2018, que había ido en alianza con el PRI y se pasa a Morena, y con la tránsfuga de diputados del PRI, del PAN y del PRD que se pasan a Moreno. Un dato importante, en esta misma legislatura, que no obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados con elección, pero la construyeron con estos movimientos, las reformas constitucionales se tienen que aprobar en 2 cámaras, entonces no tenían la mayoría calificada tampoco en la Cámara de Senadores. Necesitaban 8 senadores, ya sea de MC, del PRI, del PAN o del PRD, cosa que lograron obtener en la mayoría de las veces en esta legislatura. Entonces, la conclusión es, van a poder seguir haciendo reformas constitucionales, simplemente les va a complicar un poco más la negociación. Ese es el tema principal. Vamos a pasar a la que sigue. Este es el cuadro muy ilustrador que nos va a permitir visualizar con toda frialdad el resultado. En el 2018, el PAN obtuvo 40 de los 300 distritos de mayoría, obtuvo 40 victorias en el terreno. Obtuvimos 41 plurinominales y sumamos 81 curules en la Cámara de Diputados en el 2018.
En el 2021, el PAN obtiene 71 mayorías, que son 31 mayorías más que en el 2018. Nos dan las mismas pluris y crecemos en 31 curules. Es el partido que más gana en números absolutos, aunque el PRI es el que más gana en términos relativos con el bloque opositor, y por mucho el Partido Verde es el que cuadruplica sus escaños, de ir con el PRI en el año pasado, en el 2018, a ir con Morena en el 2021, al pasar el Verde de 16 a 44 diputados que tendrá en la próxima legislatura. Bueno, esta es la base de datos, esa se las paso para que la tengan, es muy importante, está muy bien hecha. Agradezco ahí a mi equipo, y también estoy aclarando que estoy utilizando los datos de las estimaciones que ya publicó Adriana Javel, la consejera electoral, en un tuit de los preliminares de las asignación de las pluris, cosa que variará muy poco o quedará justo como está aquí presentado. Pero si ustedes se fijan, todo el gran escándalo, medido por bloques, pues solo fue de 27 curules las que cambiaron de lugar. De 192 que teníamos el bloque opositor, pasamos a 219. No nos alcanza para aprobar nada solos, ni siquiera para vetar nada, más que las reformas constitucionales que requieren que 52 diputadas o diputados de estos 219 votaran con Morena para obtener los 333 votos que se requieren para aprobar los nombramientos o las reformas constitucionales que requieren mayoría calificada. En el caso de Morena avanza. En el 2018 ganó 106 distritos, ahora ganó 121. ¿Se ve el cursor cuando lo pongo o no? ¿No? Bueno. Sí, entonces, sí se ve. Sí se Morena ve. pasa de 106 a 121. Quiere decir que aumentó 6 victorias más por distritos. El perdedor viene siendo el PT, que de 58 distritos solo obtiene 33, y como le dan 4 plurinominales más, pasa a 40, disminuye de 61, perdiendo 21 curules en la Cámara de los Diputados. Como ya dije, bueno, pues el PES desaparece. Estos votos del PES son los que le ayudaron mucho a construir la supermayoría para iniciar, para arrancar en el 2018 y construirla después con las adhesiones de acá arriba, que se sumaron hasta llegar a los 360 que actualmente tiene el bloque oficialista de Morena. Vamos a ver. ¿Qué le pasó al bloque de la 4T? Bueno, pues disminuyó 27 escaños. Estos son los 27. De 308 pasa a 281. Estamos claros, ¿verdad? ¿Qué le pasa a estos 27? Pues son los mismos que aumenta el bloque opositor para pasar de 192 a 219. Este es el gran resultado. Este es el gran resultado. 27 curules que cambian de lugar. Morena aumentará 6 diputados, ya lo dije, directamente como partido. El PT pierde 21. Y los votos de Morena, del PT y del Verde suman 281 votos, suficientes para aprobar todos los presupuestos y las leyes sin moverle ni una coma. Requerirán convencer a 52 diputados del bloque opositor para aprobar reformas constitucionales y nombramientos que requieran una mayoría calificada de 333 votos. Este dato que les voy a dar es muy importante. Si hubiera sido una elección presidencial, hubieran ganado la elección presidencial. Aunque hubo menos votos que en el 2018, porque participaron menos gente, en el año obtuvieron 24.327.567 votos. Esto es el 51.6%,
Y los votos del bloque opositor sumamos 22.798.242 votos obtenidos. Esto es muy importante porque aquí estamos haciendo pues, una llamada de atención de que si esto fuera el 2024, pues tendríamos 6 años más de 4T, y eso, pues los que estamos luchando porque esto no suceda, debemos de admitir este dato objetivo para poder reaccionar a tiempo y ver qué es lo que está fallando, sobre todo en la estrategia, en la comunicación, en la capacidad de convencer a la gente. ¿Qué pasó? En el bloque no 4T, bueno, pues vamos a requerir que MC jale con nosotros. No fue con nosotros en la alianza Va por México y necesitamos que jale en la alianza Va por México más MC para mantener esta fuerza. Obtuvimos 23 curules más que en el 2018 y disminuimos el bloque juntos de los que no somos 4T, bajamos 6 millones de votos respecto al 2018. Frente a la elección, en la anterior elección, la suma de las dos alianzas opositores, Va por México, no, perdón, en el 2018 era Por México al Frente, que era PAN, PRD y MC, y Todos por México, que eran PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, obtuvieron 28.822.581 votos, que en aquel entonces representaban el 51% de los votos para diputados. De los 55.967.463 votos para las diputaciones federales. En aquel entonces obtuvimos la mayoría de los votos en las urnas, pero no así en las curules. Bueno, quiero a ver si puedo subir esta última foto. Déjame dejar de compartir para irme a una foto que me acaban de mandar en descargas. Aquí está. Bueno, esta es la última que les voy a pasar, porque todavía estamos en análisis, pero necesito también volver a compartir pantalla, y esta es. Bueno, esto es lo que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya con los datos actualizados y validados, y el comparativo por partidos, pero con una sola diferencia. Ahora lo estoy agrupando por bloques, por unidades ideológico-políticas. Y el bloque opositor de la vez pasada nos marca que hoy que se fue el verde al bloque oficialista, le daría a Morena y al PT los votos suficientes para obtener todas las mayorías de las votaciones simples que requieren los presupuestos y todas las reformas legales y las iniciativas nuevas. Entonces, así es como está. Vamos a ver, aquí todo va a depender de el verde se vuelve el fiel de la balanza, va a encarecer muchísimo sus votos. Yo no tengo duda de que va a jalar con el gobierno, pero el precio que le va a poner va a ser cada vez más alto. Y bueno, yo con esto termino mi presentación y me pongo a sus órdenes para cualquier comentario, duda. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Empezaríamos con las preguntas. La primera que tenemos registrada es de Víctor Mayén. Dice, si la alianza Va por México no detuvo a Morena, ni le quitó la mayoría en Cámara de Diputados, ¿tiene razón de ser que el PAN se mantenga en ella? El balance en los estados no fue positivo para su partido. ¿Es hora de un relevo anticipado en la presidencia de Acción Nacional? A ver, vamos con esas dos. A ver, yo he sido siempre aliancistas. Siempre creo en las alianzas. No estoy queriendo criticar la alianza. Sin embargo, creo
que la alianza se enfocó a lo adjetivo y no a lo sustantivo. La alianza se organizó más para sumar estructuras que para hacer un proyecto unificado. Y este es el gran hierro, la gran omisión, la gran falta que tiene, es que lo único que hicieron fue ingeniería electoral. Hicieron aritmética, cuentas, sumas, de dónde podían, juntos, sumando sus ejércitos, sus estructuras, sus simpatizantes, podían obtener un mayor número de votos. Yo les voy a decir que con ese ejercicio de sumar los 3 partidos históricos, para mí el resultado fue decepcionante porque solamente aumentamos 27 curules, como ya les dije, eso es muy, muy poco. La aspiración honesta y sincera es construir una mayoría opositora. Era una mayoría opositora en la Cámara de Diputados y nos quedamos muy lejos de ese resultado. Entonces, yo sí creo que necesitamos hacer un acto de autocrítica, un acto de corrección de los datos que tenemos para poder resolver mejor estos déficits que tuvimos en la pasada elección. ¿Y a qué me refiero? La alianza fue una yuxtaposición de partidos y no la construcción de una propuesta unificada, con una visión y una propuesta, con una identidad, con un vocero, con un liderazgo, con una trayectoria de futuro, y solamente se fincó en el odio, en capitalizar el odio y el miedo que se le tiene a Andrés Manuel y a la 4T. Es lo que nos dio los triunfos, y esos triunfos son muy frágiles, muy volátiles, no son nuestros. Si Morena corrige esto, pues ya no vamos a poder contar con esos votos, porque no votaron por el PAN, por el PRI, por el PRD o por nuestros candidatos. Votaron porque no querían que ganara la 4T. En ese sentido, los partidos van a tener que hacer una reflexión profunda, y ese es el motivo de mis intervenciones: sacudir las conciencias de modo de que generemos una reflexión más honesta, objetiva, y hacer los cambios. Va a haber renovación de las dirigencias del PAN en este año, no así en el PRI. En el PRI tienen alito para rato, todavía le quedan 1 año y medio o 2 años. Pero en el PAN sí tenemos aquí una renovación de la dirigencia. Eso es por estatutos. Incluso en los 15 estados donde hubo elección para gobernador, deberá también convocarse a renovación de las dirigencias estatales. Yo he estado con un diálogo muy fuerte, incluso hablé con Marco Cortés y le dije: a ver, Marco, yo lo que estoy haciendo no es para fregar a nadie, no quiero ni criticar las alianzas, ni criticar a ti o a tu dirigencia o tu proyecto de reelección. Pero sí, con mucha energía, con mucha determinación, digo que continuar como estamos y con quien estamos no va a funcionar. Se requiere hacer cambios. Y más que de personas, los cambios deben de ser de proyecto. Los proyectos ya no pueden ser los pequeños proyectos personales de los dirigentes estatales y nacionales, sino debe ser el proyecto de construir junto con la ciudadanía un proyecto de futuro, un proyecto unificador que nos permita encantar y cautivar el voto y la simpatía de los ciudadanos. Muchas gracias, senador. Permítame. La siguiente es de Misael Zavala. Dice Misael, si nos puede detallar el senador qué agenda legislativa prevé que impulsarán en el próximo periodo ordinario y cuáles serán los temas urgentes y relevantes del PAN y el bloque opositor. Bueno, los primeros temas del bloque opositor son de contención. El bloque opositor por sí solo no puede aprobar nada.
en estos próximos 3 años. Nada de lo que proponga lo puede aprobar con sus recursos. Entonces, pues, es muy pues, declarativo de hablar de propuestas de agenda que queramos impulsar si no logramos convencer y construir una mayoría legislativa, cosa que no tenemos. Entonces, lo que sí tenemos es el poder de veto. Entonces, lo primero es construir este proyecto de contención. ¿Qué es lo que le vamos a parar los tacos a Morena y a su presidente? ¿En dónde nos vamos a mantener sólidos y unidos como un bloque, como un monolito inquebrable? Y que sean no muchos temas, que sean 4 o 5, porque en muchos temas sí van a construir y van a convencer a diputadas y a diputados y a senadoras y a senadores de oposición para ir con Morena, pero por eso es muy importante identificar cuáles son los mínimos. Yo hubiera aspirado que los temas del presupuesto hubieran tenido que ser negociados con la oposición, y eso es lo que el propio Andrés Manuel tenía miedo y logró. Llegó a hacer alguna declaración de que podía perder la mayoría simple y tener que negociar con la oposición el presupuesto. Hasta dijo, si eso llega a ser, yo voy a vetar el presupuesto. Porque ese era el escenario, no nos hagamos güeyes. Ese era lo que estábamos queriendo y estuvimos intentando, y en algún momento se pensó que pudimos haberlo logrado. Pero como agenda propia, tiene que ser una agenda más social, más ciudadana y más identificada con las causas de la gente que representamos, y menos orientada a los intereses y a los grupos de poder que son los que imponen las agendas en el gobierno y en el Congreso. Muchas gracias, senador. Rita Cerón pregunta sobre el artículo, su opinión sobre el artículo del New York Times sobre las causas del colapso en la línea 12 y de las contradicciones entre el canciller Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum y el propio presidente, quien reconoció que las filtraciones salieron del gobierno de la ciudad. La línea 12 sí es un tema que ya golpeó a Morena y lo va a seguir golpeando en sus entrañas y en su futuro. Es de los principales aliados que tuvimos en esta elección, fue precisamente la sacudida de conciencia que generó esta tragedia, esta desgracia, no este incidente, como llegó a afirmar de manera eufemística la jefa de gobierno. Sí hay todavía muchos esqueletos en el closet que van a salir, mucha corrupción, y lo que vamos a esperar a ver cómo va a administrar los costos enormes que va a haber con estos informes el gobierno federal. Va a tener que ver a quién protege y a quién descobija, pero lo que estamos presenciando es que las luchas intestinas de Morena ya están generando fricciones que tienen daños estructurales al proyecto de futuro, sobre todo de los punteros candidatos que se han mencionado, tanto a Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum, y el medio estaría el exregente Mancera. Muchas gracias. Senador Gerardo Zedillo pregunta, ¿el bloque opositor podría sumar ahora al Partido Verde que se dice perseguido por el SAT y la UIF, con el caso del senador Velasco, o el senador Velasco anda como cada tanto vendiendo caro su amor? Asimismo, sí. Bueno, asimismo, sí. Dale, adelante. Asimismo, ¿qué pasará con MC? Ya que a veces va con el bloque, pero también se oferta para la compra de votos del presidente para sacar sus reformas. Y si habrá agenda legislativa del bloque más allá de oponerse a las reformas de Morena. Bueno,
el verde se vuelve el fiel de la balanza, imprescindible para la construcción de las mayorías simples del grupo de Morena. Pero a mi juicio, no estaría en riesgo que el verde votara en contra de Morena. Lo que está en duda es cuál es el precio que va a tener que pagar el gobierno al verde para que se mantenga. Porque el verde siempre la ha jugado de una manera muy mercenaria. Es el partido junto con el PT, que sus votos, pues más que una consistencia ideológica, tienen un cálculo pragmático de rentabilidad parlamentaria, vamos a llamarle así, ¿dónde valen más sus votos? Y yo no tengo la menor duda de que el verde va a seguir jalando con Morena y el presidente, porque es donde mejor le ha ido en su historia. Y ahora le puede ir mejor todavía. Entonces es cuestión de que van a poner sobre la mesa pues su pliego petitorio, incluso sus persecuciones, para poder solidificar ese bloque oficialista del Verde con el PT y con Morena y garantizar el rumbo y la estabilidad de parte de ellos en las votaciones. MC siempre ha jugado un rol extraño. Tiene su lógica particular por encima de cualquier lógica superior o de causas. Administra y hace arbitrajes para incluso poder obtener y convencer no solo a las senadoras y senadores de MC, sino a los del PRI para que en ciertos momentos se vote de alguna manera. Eso lo vimos en la 64 legislatura, donde se operó para modificar algunas reformas y eso va a seguir funcionando en la 65 legislatura. Movimiento Ciudadano va a ser un arbitraje. Coquetea aquí para ir allá y querer obtener alguna contraprestación a partir de esos buenos oficios de gestión parlamentaria. No veo ningún cambio, sino simplemente va a mantener esa forma de funcionamiento en esta legislatura. Muchas gracias, senador. Félix Muñoz, estás conectado, tienes la palabra. Sí, gracias. Buenos días, senador. Buenos días a todos. Senador, Dice Félix. ¿Cómo estás? Bueno, pues son varias preguntas y algunas precisiones, ¿te parece? Sí. Primero que nada, debes de estar feliz por lo del triunfo en Chihuahua de Maru, ¿no? O sea, ahí no dices algún comentario. Sí. Y no cuenta en tu visión, en tu análisis, que las derrotas, por ejemplo, del PRI y el PAN en estas desastrosas gubernaturas, pues ya habían agotado también su estancia como gobernantes. Imagínate, Campeche, todo siempre ha sido PRI, Guerrero. Entonces yo creo que ya también los electores de esa entidad que perdieron, pues también ya estaban hartos de un gobierno que no les funcionaba. Primero esas dos preguntas, senador. Mira, Campeche estuvo a punto de ganarse por 3 partidos políticos. No creo que sea el cansancio. Fue el egoísmo. El PAN y el PRI pudimos haber ganado si se hubieran puesto de acuerdo de ir juntos. Hubiéramos arrasado. Pero no fue el caso. Y yo sí creo que en el caso de Guerrero, pues me da mucha tristeza. Es un estado muy fregado, que tiene mucha pobreza, muchos recursos, pero que les gusta escoger malos gobernantes, ni modo. Pues ahí sí que, ¿cómo le hace uno, no? Hay toda una dimensión pendiente por entender qué tanto la delincuencia organizada incidió en esta elección de manera más directa
más eficaz que en otras elecciones. Hay que ver ese caso porque surgen algunas pistas que apuntan en esa dirección, y de ser así sería preocupantísimo, sería preocupantísimo que los logros que se obtuvieron tuvieran el patrocinio o el apoyo de fuerzas oscuras del crimen, la delincuencia. Y eso es un capítulo que hay que explorar a fondo porque estamos hablando de la amenaza de la democracia y la cooptación de los procesos por parte de factores de poder, los poderes fácticos, pero sobre todo los oscuros. En el caso de Chihuahua, a ver, son dos temas que se trataron malamente de vincular. El proceso de investigación y lucha contra la corrupción del exgobernador Duarte y todos los que se vieron involucrados y beneficiados con él es una cosa, y el proceso electoral no formó parte el uno del otro, ni siquiera en las campañas no se habló de esto. Sin embargo, el proceso judicial avanza, pues tiene una vinculación a proceso. ¿Qué quiere decir esto, Félix? Que un juez, que un órgano autónomo consideró válidas las pruebas de la fiscalía para vincular a proceso por cohecho a ella y a varios, no nomás a ella, pues es que todos están centrando en la candidata del PAN, pero de hecho eran 5 de los pretendientes. ¿Hasta dónde llegó César Duarte, esa visión, esa perversidad? Que 5 de los aspirantes a gobernador en esta elección estaban en la nómina secreta. ¡Ay, cabrón! Y ahí están. Algunos ya regresaron la lana, otros lo reconocieron y otros están en litigio, pero de que están, están. Y esto es grueso, y la gente no consideró que este era un issue para votar de manera diferente. Votaron por el PAN y me da mucho gusto que Morena no haya ganado en Chihuahua, pero sí me preocupa que sea el miedo a Morena lo que desdibuje la vara para exigir que nuestros candidatos estén libres de toda sospecha. Y eso es lo que nos tiene ahorita atrapados Morena. Yo le llamo el síndrome de Keiko Fujimori. Pues Keiko Fujimori es una mujer acusada de corrupción, pero pues toda la sociedad que le tiene miedo al Morena de allá, al Pedro Torres, al profesor, pues se unió y pedían que votaran por Keiko Fujimori. Y entonces la sociedad nos reclama a los partidos de por qué los obligamos a escoger entre un malo y un menos malo. Y ahí es donde en Chihuahua hicimos una propuesta del gobierno del estado de Javier Corral que yo creo que hoy se vuelve más valiosa que nunca. El darle a los ciudadanos la capacidad de incidir desde la selección de los candidatos de los partidos. Que los candidatos de los partidos sean electos en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como se hace en muchas democracias, y esto le arrebata a los que son dueños de los padrones de los partidos el poder de imponer a los candidatos. Hoy hay que reconocer que los partidos están cooptados, y gran parte del daño que tenemos en nuestra democracia es que nuestros partidos obedecen más a lógicas de poder y de interés popular que de un proyecto de país. Y esta es la gran oportunidad que tenemos de sacudirnos esos lastres y ver hacia el futuro y construir con autocrítica las reformas en el partido y en el país que se requieren, Félix.
Senador, bueno, pues ya la historia te dará la razón o no en lo que nos estás planteando. Hablas acerca de que los resultados electorales de la alianza fueron decepcionantes y quiero entender que tú crees que para que esa alianza se consolide y forme el monolito que tú hablas, se forme de aquí a un plan de gobierno que sea un cogobierno de las tres fuerzas para que sobre esa propuesta avancen y se consolide esta alianza y no nada más cada quien jale por su lado se pueda abrir. Es que, mira, estamos compitiendo por bloques, son dos bloques. El bloque de Morena, que tiene dos satélites chiquitos, que es el PT y el Verde. Y el bloque opositor, que somos tres partidos, el PAN, un poquito menos chiquito, y luego el PRI más chiquito y en vías de extinción, y el PRD, ya que ni cuenta y a punto de perder el registro. Entonces, si tú haces un balance y dices, ay, güey, pues si fueran jugadores de fútbol, pues como que te preocuparía, o si fueran boxeadores, como que no estamos hablando de que tenemos los mismos atributos para competir y ganar en la próxima elección. Entonces, te digo, yo creo, yo soy aliancista, pero estamos muy lejos, estamos a años luz de ser una oposición competitiva que gane y que convenza a la mayoría de los mexicanos, porque no tenemos proyecto. Nuestro proyecto es ser anti algo. Esa es toda nuestra unidad, toda nuestra identidad es ser anti algo. Imagínate que tú quieras hacer una religión nada más con los anti algo, pues está muy débil, muy frágil, muy endeble tu solidez. Y esa es un poco la preocupación que yo tengo, Félix. El anti-algo no me alcanza. Si yo hago y meto en una licuadora a Marco Cortés, a Alito y a Zambrano, y dices, de ahí voy a sacar al Superman para salvar a México, pues creo que no, pues más bien saldría un Frankenstein y no un Capitán América, como le llames ahí, los gladiadores de ahora que salen en los cómics, ¿no? Estamos lejos, hombre, hay que entenderlo y hay que abrirse y hay que hacer una renuncia a los proyectos personales, por más factibles de lograrse que sean, porque van a ser a costa del daño del futuro de los mexicanos y del país, y de la construcción de un proyecto alternativo de grandes alcances, de grandes ligas. Y bueno, ya finalmente, senador, te pregunto, ¿este cambio que viene de Hacienda y el Banco de México apuntarían que con el nuevo que llegue a Hacienda se lleve a cabo ya la tan mentada reforma fiscal que se requiere para el país? Pues sí, la reforma fiscal, que primero el presidente había dicho que no iba a haber reforma fiscal y ahora ya todo el mundo dice que tiene que haber una, y va a haber una porque estos vatos ya se gastaron toda la lana y no les alcanza la lana. Este señor que había dicho que siendo honesto y austero le iban a sobrar 500,000 millones de pesos, pues le han faltado desde el primer día de su administración entre 200,000 y 300,000 millones de pesos. Ya se quemó el Fondo de Estabilización de los Recursos Presupuestales, ya se fregó los 109 fideicomisos, ya desarmó todos los programas que tenían recursos para ser transferidos, con programas como el Fondo Metropolitano, el Fonden, los fondos de investigación para la ciencia. Ya se quemó y depende de las ganancias del Banco de México para completar el gasto. Es un gobierno que ya se quedó sin canicas, Félix. Entonces es un gobierno quebrado. En ese sentido, es inexorable una reforma fiscal. ¿De qué tipo de reforma? Pues está por verse. Dicen algunos que no va a haber impuestos, otros que sí, otros que va a ser contra los grandotes, otros que va a ser contra los informales. Pues vamos a esperar, pero de que tiene que haber van a apretarle más al limón para que le saque más jugo el gobierno a los contribuyentes, lo va a hacer. Y tiene que sacar arriba de 300,000 millones de pesos anuales.
Y pues vamos a ver de dónde lo saca. Tiene los números, tiene los votos para sacarlo solo, y en ambas cámaras. Y la pregunta es, ¿quién la va a hacer? ¿La va a hacer Herrera o la va a hacer Ramírez de la O? Pues por lo que se ve la va a hacer Herrera, porque Ramírez de la O todavía no entra, y para cuando entre, pues ya va a tener que presentar el proyecto del PEF del 2022. Entonces, los tiempos van a estar muy críticos. La pregunta es si la iban a aprobar con esta mayoría holgada que tienen, o la van a hacer con la mayoría menos holgada que tendrán en la 65 legislatura. En ambas tienen garantizados los votos, Félix, y van a apretar el limón para sacarle 300,000 millones de pesos más a los contribuyentes. Gracias, senador. Perdón. Gracias, Félix. Israel Aldave pregunta, ¿qué opina de la reforma constitucional que anunció el presidente para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena? Me espanta, me da vergüenza ese presidente. Este presidente inconsistente, hipócrita, que decía que había que regresar a los cuarteles, al ejército, hoy está militarizando descarada y ostensiblemente al país, empoderando y militarizando no solo la seguridad ciudadana, la seguridad pública, sino también las actividades de todas las fronteras, de los puertos, los aeropuertos, las construcciones y las funciones que le corresponderían a la sociedad. Me da vergüenza y me preocupa lo milico que salió este vato, que se burlaba del presidente Calderón y ahora salió más dictador en este sentido, autoritario y militarista, que las peores tufos que he visto en los políticos más recientes. Me da vergüenza. Muchas gracias, senador. Tenemos todavía muchísimas preguntas. Les voy a pedir, por favor, quienes van a tomar la palabra, que seamos muy breves, porque el senador tiene que salir en... Sí, si quieren ahí le paramos. Órale, muy bien. Silvia Arellano pregunta, desde 2012 se reportan fallas en soldaduras y desgaste en la línea 12. El gerente jurídico del sistema de transporte de Metro reportó entonces al director Francisco Bojor que la línea se sentían bamboleos en los trenes. La responsabilidad de la tragedia es responsabilidad de Marcelo Ebrard por haber inaugurado la obra, a pesar de la advertencia de quienes no dieron el mantenimiento o de quienes no dieron el mantenimiento correcto. Sí hay grandes responsables e irresponsables en todo lo del metro. Sí hubo desde el principio en su diseño, en la línea 12, desde el diseño, la planeación, la contratación, la ejecución estuvo mal. Me acuerdo de la vergüenza de todavía estar cambiando la configuración de los vagones una vez. Va a haber responsables, ojalá tienen una oportunidad de ir a fondo en esta investigación. Lo dudo porque este gobierno, como la gran mayoría, administran la justicia y solo la utilizan de manera política, y cuando es en su territorio tratan de minimizarla, ocultarla, diferirla. Entonces, pues aquí vamos a tener que esperar a ver qué nos informan y a validar con otro tipo de instrumentos lo que pasó, porque lo que pasó es un delito. Ya no estamos hablando de un robo de dinero, de una Casa Blanca de Peña Nieto. Estamos hablando de fraude, de corrupción, pero también de delitos penales que necesitan y ameritan castigar e identificar a los culpables, ¿no? Va a estar interesante ver cómo maneja esta papa tan caliente el gobierno federal. Gracias, senador. Rubén Feital, tienes la palabra. Muy concreto, por favor, porque todavía nos quedan muchas preguntas. Buenos días, senador. Muy concretamente, estamos viendo una campaña de criminalización y descrédito por parte de Sanjuana Martínez en contra de la dirigencia sindical de Notimex.
Ayer San Juana Martínez anunciaba que la FGR había emitido una orden de presentación en contra de Adriana Urrea. Desde el Senado no se ha hecho un pronunciamiento serio, a pesar de que el Senado fue el que ratificó este nombramiento. ¿Ustedes van a proponer algo para la comisión permanente, un punto de acuerdo, o la van a llamar a presentarse al Senado? Gracias. Sí, con mucho gusto. Yo creo que hay que hacerlo, este gobierno es el que más ha hostigado y perseguido a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, y hay que solidarizarse con ustedes, y sobre todo, pues, San Juana Martínez yo creo que tiene que contenerse e informar qué es lo que cuál es su agenda, por qué está actuando de esta manera, ¿verdad? No lo tenía, pero lo voy a considerar para un punto de acuerdo aquí en la permanente. Gracias. Gerardo Segura, ¿estás conectado? Por favor, ayúdame. Una sola pregunta y muy, muy concreta. Bueno, mira, es que en realidad, buenos días primero que nada, pero es justamente lo que estamos hablando. Cuando hay conferencias, no es reproche ni mucho menos, pero cuando hay conferencias de prensa de, por ejemplo, Sheinbaum y demás, hay toda la disponibilidad. Y qué lástima que se nos pida nada más una pregunta, porque en realidad pues hay muchas cosas, muchos cuestionamientos, pero volvemos a lo mismo. O sea, si no hay disponibilidad, o sea, senador, muchísimas gracias. Primero que nada quisiera preguntarle, pues de lo que usted está comentando, es que ustedes no han sabido oponerse y desenmascarar todos los atropellos en los que incurrió Morena, que ha arremetido con toda la fuerza del Estado en esta elección, y desde antes ustedes estaban muy inmóviles, todo el PAN sigue muy inmóvil, solo evadiendo la golpiza que al diario les da López Obrador. Entonces necesitan reagruparse y estar en unidad, pero pues si pues estamos con esas cosas de que no preguntes porque pues no hay tiempo, pues claro que no se puede crear esto, ¿no? Ya la otra pregunta muy brevemente, ¿qué opina, senador, de la arremetida contra la clase media que hace López Obrador? Pues es el motor del crecimiento del país, es el que mantiene en pie al país, y hay una arremetida desvergonzada e insultante a la clase media por poder reflexionar y pensar. No es actuar con ignorancia total de este señor, senador, y que sigue dividiendo al país entre ricos y pobres. Muchísimas gracias. Y Gracias, pues, sí. nada más quisiera un mensaje de esta defensa a la clase media. Gracias. Sí, una disculpa por eso, el comentario inicial. Tienes la razón. Quisimos acomodar con calzador los espacios y pues nunca pensé que fuera a haber un poco más de interés, pero con mucho gusto te digo esto. Lo de la clase media me habla de un Andrés Manuel López Obrador desesperado, en donde ya se le acabó la narrativa. Esto es muy importante. Lo más fuerte que tenía Andrés Manuel era su narrativa, y hoy está sacando argumentos muy venenosos que van a generar mucha polarización en la sociedad. Él como populista le gusta la polarización, pero aquí se está metiendo en camisas de 11 varas, Gerardo. Yo creo que el tema de empezar otra vez con un discurso clasista, de clases, pues creo que ya las sociedades en el mundo ya dejaron atrás esa visión de la izquierda, de la lucha de clases. Estamos hablando de una visión muy trasnochada de la lucha social. Pero sobre todo me habla de esta desesperación, esta pérdida, esta confusión ya en la narrativa del presidente de la República, donde se está echando en contra al segmento de la cultura del esfuerzo, de la movilidad social, de la gente que tiene dos chambas para salir adelante y quiere todo ese esfuerzo, dedicarlo para tener unos hijos que tengan mejor futuro, mejor educación, mejores condiciones de vida. Le va a salir muy caro, la está regando gacho y está patinando ya en sus análisis, que había sido tan hábil en lograr una narrativa. En este caso está perdiendo el piso. Gracias, senador. Mayolo López pregunta, todo parece sugerir que Marco Cortés pretende reelegirse. ¿Usted cómo ve ese escenario? Pues a mí me da mucha tristeza que la fuerza sea la fuerza de los padroneros para reelegirse.
la fuerza de... En este sentido, déjame hacer una autocrítica. Cuando yo fui presidente en una asamblea, Javier Corral me propuso que fuera el voto directo de los militantes el que eligiera a los dirigentes. Yo creo que era una buena idea, pero necesitaba al mismo tiempo abrir los padrones. Darle el voto a los militantes con padrones controlados prostituye y pervierte la elección y la coopta y vuelve a estos sujetos los factores reales de poder que inciden en el resultado. En ese sentido, sí veo la aspiración de Marco, pero muy fincada en esa fuerza, no en su liderazgo sustantivo, sino más bien en su control operativo de las estructuras del partido. Y un triunfo en la próxima elección a la candidatura a la presidencia del partido, basada en eso, es una victoria pírrica, es condenar al partido a la mediocridad y a que sea un partido cooptado por intereses particulares y perderlo como el instrumento de los ciudadanos para construir un mejor futuro. Finalmente, senador, Claudia Flores Barreto pregunta, ¿cómo ve la propuesta de reforma fiscal que adelantó Raquel Buenrostro y sobre el otro INE que alude el presidente el día de hoy? No, el otro INE ya, del presidente ya se le fregó, ese ya no, ya nomás se va a quedar en sus sueños, que lo anote allí, en su lista de lo que ya no pudo lograr, esa regresión el debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos. Y en la propuesta de Raquel Buenrostro, hay que esperar la de Hacienda. Hacienda es la que tiene la facultad de presentar iniciativas, no Raquel Buenrostro. Ella nada más las cobra los impuestos. Entonces hay que ver cuál es la visión. Yo me esperaría, porque creo que va a haber sorpresas. Senador, con esto terminamos. Si le parece bien, le voy a pedir a Gerardo Segura que nos mande las preguntas que le quedaron pendientes y me ayuda con un video en el transcurso del día para mandárselo. Con mucho gusto. Oye, Gerardo, pero un comentario muy rápido. Sí, le hemos regado estos 3 años y todos los hierros de Andrés Manuel no los hemos capitalizado bien. Y eso es una responsabilidad de los partidos y de los grupos parlamentarios. Creo que esto nos debe servir para reaccionar mejor en esta próxima legislatura. Muchas gracias a todas y a todos. Sergio, a todos ustedes que nos acompañaron. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, senador. Gracias, compañeras y compañeros de la Fuente.